Hola, bienvenido a nuestro estudio de la escuela sabática, donde repasamos algunos conceptos y fortalecemos el estudio personal con algunos comentarios muy importantes respecto a algunos versículos que se trataron esta semana. Y bueno, ya estamos en la lección número 11, increíble, estamos ya por terminar este hermoso trimestre que nos habló sobre la administración. Y durante esta semana, en forma muy específica, sobre cómo hacerlo en tiempos difíciles. ¿Cómo administrar en tiempos difíciles? Esa es la pregunta que debemos nosotros responder, encontrar en la Biblia esos principios que nos puedan ayudar a seguir una buena administración en todo tiempo, tanto en los tiempos de bonanza como en los tiempos de prueba y los tiempos de pruebas que se avecinan a este mundo. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en este estudio. Oremos. Eterno Dios y Padre amante, damos muchas gracias porque usted nos ha dado una luz en su palabra para tomar decisiones, para aprender de estos personajes, de sus errores, de sus victorias. Ayúdenos a encontrar, Señor, estos consejos si ya estamos viviendo un momento difícil o si ese momento difícil se acerca, que podamos estar seguros en tu palabra. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para poder comprender esta lección y una bendición muy especial a todos los que van a escuchar este mensaje. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Tiempos difíciles. Probablemente mientras estoy explicando esta lección ya tú estás pasando una situación difícil, porque la vida está llena de esos momentos difíciles. Si te está yendo bien, es muy probable que pronto venga alguna situación, porque la vida en forma inesperada nos coloca en situaciones difíciles. La pregunta es si se puede ser fiel en esos tiempos. ¿Cómo puedo yo ser un mayordomo fiel cuando no tengo recursos? Y siempre recuerdo la historia de Jacob, que aunque no se estudia esta semana, es un ejemplo vivo de lo que una persona puede hacer cuando está huyendo, cuando se ha equivocado, cuando no tiene trabajo. Allí él sueña con una visión de Dios, una escalera, y allí él hace un pacto de fidelidad. Qué interesante es que vemos ejemplos en la Biblia de que se puede ser fiel en todo tiempo y sobre todo en los momentos difíciles. Vamos a esos consejos bíblicos, vamos a esos principios, vamos a estudiar algunas historias muy interesantes. Y aunque el tiempo no nos va a dar para leer todos esos textos, al menos vamos a destacar algunos de ellos que traerán bendición espiritual a nuestra vida. El primer principio lo encontramos, vamos a abrir la palabra de Dios en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer algunos versículos desde el 1 hasta el 22, ¿sí? Aquí vamos a encontrar el primer consejo para administrar en tiempos difíciles, para ser fiel a Dios en tiempos difíciles. Vamos a leer el versículo 1, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. La historia comienza hablando del rey Josafat, un rey muy inteligente, un rey muy preparado, un rey que había fortificado las murallas, pero en esta ocasión tiene un problema muy serio, y el problema es que vienen contra él muchos reinos. No es igual cuando te enfrentas a una persona que cuando te enfrentas a una multitud, y el resultado natural es que te dé un poco de temor. Mira lo que dice el versículo 3. Y Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Josafat tuvo un sentimiento natural en el ser humano
cuando no sabe qué hacer, cuando vienen los problemas. En este caso era una guerra. Pero tal vez tú no estés viviendo una guerra ahora. Pero sí, tal vez tienes algún problema delicado que te da temor de lo que va a pasar, porque a veces se levantan personas contra ti y quieren destruirte y te ganas enemigos gratis. Y Josafat venía al Señor en ese tiempo de temor, en ese tiempo de aflicción. Él busca al Señor, y aquí está ese principio para todos nosotros cuando estamos pasando tiempos difíciles, cuando la vida no sale como esperamos. Y es que debemos ir al Señor, humillarnos. Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. El peor error que podemos cometer nosotros cuando estamos en tiempos difíciles es tratar de luchar por nuestra propia cuenta, es buscar consejeros humanos, cuando en la Biblia sabemos que podemos humillarnos e ir y poner al Señor en el primer lugar. Fíjense bien lo que pasó. Vamos al versículo 4. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Así que no solo era Josafat, ahora toda la nación, todo Israel estaba buscando al Señor. El principio está claro hasta aquí. Si tú estás pasando un momento difícil, no es momento de enojarte con Dios, no es momento de dudar, es momento de humillar tu rostro, de buscar al Señor, porque Él bien sabe lo que tú necesitas. Fíjense ahora, vamos al versículo 15. Antes de leer el versículo 15, déjenme decirles que el que está hablando ahí es Jaasiel, un profeta que Dios levantó en ese momento de adoración, que se reunieron ellos para orar, para humillar al Señor. Entonces viene el mensaje de Dios, viene la respuesta de Dios, porque cuando nos humillamos, cuando buscamos su rostro, Él siempre nos responde. Y dice el versículo 15 ahora, y dijo, este que está hablando es Jaasiel, el profeta, oíd todo Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Qué hermosas palabras. Cuando se levantan contra ti personas, muchas personas, o problemas económicos, o problemas de salud, y sientes que no hay salida, escucha bien lo que dice el Señor. No temas, no tengas miedo, no te amedrentéis. ¿Por qué? Porque esta guerra es de Dios. Así es, mi querido amigo, la guerra que estás luchando no es tuya, es una guerra de Dios. Entonces por eso podemos confiar. El versículo 17 todavía enfatiza más el consejo de Dios. Y no tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos, y veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué linda promesa de Dios, que estará con nosotros en todo momento, en los tiempos difíciles de la vida. Luego el versículo 20, que tan significativo es para nosotros hoy, y más cuando estamos en tiempos difíciles, dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La Biblia es un libro de mensajes que Dios le dio a muchos profetas. Por eso debemos hacer caso a la palabra de Dios, a los consejos de la palabra de Dios cuando estamos en momentos difíciles. Ahora viene lo hermoso. El versículo 22 es un versículo que me encanta, porque a mí me encanta la alabanza, me encanta el poder de Dios. Y aquí vemos una victoria que se realizó mientras ellos cantaban. Así como cuando Pablo y Silas estaban cantando allá encarcelados. En medio del temor, ellos levantan una alabanza, y justo cuando empiezan a cantar es que Dios actúa. Miren el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Qué gran victoria! Una gran victoria que se consigue cuando alabamos a Dios, cuando confiamos, cuando aceptamos la palabra de los profetas. Los consejos de la Biblia no están allí nada más como un libro de simples advertencias, no. Estaremos seguros, podremos caminar en tiempos difíciles que nos asedian, podremos estar seguros en un escrito está. Hay otra lección. La lección nos habla ahora de otro rey, el rey David. Josafat hizo lo correcto, pero el rey David en este capítulo, ahora vamos a ir a la palabra de Dios en Primero de Crónicas, capítulo 21. Allí, en Primero de Crónicas, vamos a encontrar una historia muy distinta a la de Josafat que buscó a Dios. En esta encontramos a un rey que trata de hacer todo lo contrario. Vamos a leerlo. Vamos al versículo 1. Primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Este versículo es crucial para entender este capítulo. El que se levanta para hacer daño, el que se levanta para destruir, para incitar, es Satanás. Muchas veces en tiempos difíciles nosotros le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a los dirigentes, le echamos la culpa a cualquier persona. Pero aquí se revela el verdadero incitador, el que incita las peleas, el que incita el pecado, el que incita la rebelión, el que incita el dolor, el que trae sufrimiento a este mundo. Se levantó Satanás. Y Satanás está airado, dice Apocalipsis, contra la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, él está molesto contigo. Y dice aquí que él se levantó para hacer daño. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que incitando al líder? Si tú eres un líder, si tú eres un líder de iglesia o líder en tu casa, si tú eres papá o mamá, tienes un liderazgo con tus hijos y el diablo quiere hacer daño, va a incitarte a ti, te va a meter en problemas, te va a desviar tu mente a pensamientos que no debes tener, acciones que no debes tener, porque él sabe que haciéndole daño a David, le iba a hacer daño a todo Israel. Por eso el líder tiene una responsabilidad, una dependencia más de Dios. Y justamente este día la lección nos hablaba, esta historia nos habla sobre si podemos confiar en Dios o debemos confiar en nuestros propios recursos en tiempos difíciles. Cuando uno está en tiempos difíciles, uno quiere contar cuánto tiene, cuánto le queda, cuántos días faltan. Si tú eres una persona que te gusta planificar, organizarte, vas a tratar de ver hasta dónde llega la harina, el azúcar, la sal que tienes en casa. Y no está nada mal eso. El problema es cuando dependemos solo de eso y nos olvidamos de la importancia de confiar en Dios. Vamos a ver esta historia interesante. El versículo 3. Respondió Joab: que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es el rey, señor mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que traerá pecado sobre Israel? Joab, el capitán del ejército de Israel, se preocupó cuando escuchó el pedido de David. David quería censar a sus ejércitos cuando Dios les había dado una orden clara de que no debían hacer eso, sino confiar en Dios. Ya a través de otros personajes bíblicos, el Señor había demostrado que podía traer salvación a Israel con poquito. Pero el diablo incitó a David y David quería contar. Y aunque Joab se opuso, David pudo más por ser el rey y censó a sus guerreros. Y dice el versículo 5 que había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y en Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Los contó a sus guerreros para sentirse seguro, y de verdad que tenía bastante. 1.100.000 sacaban espada. Qué interesante número. Estaba poniendo su confianza en la cantidad de guerreros que tenía, no
en el Dios que daba la victoria. En tiempos difíciles es muy fácil que nosotros pongamos nuestra confianza en esas cosas, en lo humano, en los recursos que tenemos. Pero esta lección nos habla de un rey que cosechó una terrible consecuencia de confiar en eso y desobedecer lo que Dios le había dicho y de confiar en Dios. Vamos al versículo 13. Y David respondió a Gad: estoy en grande angustia, prefiero caer en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Si hay algo que David conocía bien, era el perdón de Dios, era su misericordia. Y por eso, cuando el profeta le llamó la atención, él escogió caer en manos de Dios y no en la de los hombres, porque Dios es misericordioso y fiel para con sus hijos que se equivocan, y en tiempos difíciles tú puedes reconocer, puedes humillarte. ¿Quieres realmente pasar ese tiempo difícil? Tienes que aprender a confiar más en Dios y menos en tu creatividad, menos en tus posesiones, menos en tus cuentas bancarias, menos en eso, menos en lo material y más en Dios. El versículo 16 me encanta. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Y entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, vestidos de ropas ásperas. Y Dios escuchó ese clamor. Se humillaron. David entendió que se había equivocado y lo que hizo fue arreglar cuentas con Dios. En tiempos difíciles es momento de arreglar cuentas con Dios. No sé qué necesitas arreglar con Dios, pero tú tienes que hacer cuentas con Dios. La palabra clave aquí es un equilibrio, porque no estamos diciendo que no sea importante el saber lo que tú tienes, tus recursos, cómo sostener tu familia, pagar tus gastos. No estamos diciendo que eso sea malo. El problema es cuando dependemos de eso, cuando eso se convierte en nuestra seguridad. Allí entonces vamos en camino a la desgracia, porque la única seguridad la tenemos cuando Dios está delante de nosotros y confiamos todas nuestras necesidades en sus manos. Muy bien. Otro detalle importante de la lección que no podemos obviar se encuentra en Segunda de Pedro capítulo 3, y sobre todo vamos a detenernos en los versículos 11 y 12. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Un hijo de Dios debe vivir en esta tierra pensando en el inminente regreso de Jesús a esta tierra. Eso es importante. En tiempos difíciles debes comprender que la venida de Jesús es una realidad. No es momento para atrincherarnos, para guardar solo para nosotros. No, es tiempo de compartir. Fíjense lo que dice acá: esperando y apresurando para la venida del día de Dios. ¿Cómo puedo apresurar y cómo puedo participar y compartir de la venida de Dios si no es apoyando la obra de Dios? Es compartiendo con los que necesitan de esa verdad. También otra realidad que encontramos en estos versículos es el hecho de que todas las cosas serán deshechas en la segunda venida de Cristo. Por eso nosotros no podemos poner nuestro corazón en las posesiones, porque, como decía la lección, no habrá un carro de mudanzas para el cielo cuando Cristo venga. No llevaremos nada, por más bonita que sea tu casa, tus posesiones, lo que tengas dentro de tu casa o esa cuenta bancaria. Nada de eso podremos llevar al reino de los cielos. Entonces, sabiendo que este mundo es transitorio, es fugaz, debemos aprender a vivir a la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad podemos entonces nosotros apreciar o simplificar realmente las cosas que tenemos.
Generalmente las posesiones nos corrompen y por eso debemos tener mucho cuidado de que ellas ganen la batalla en nuestro corazón y nos volvamos nosotros entonces unas personas codiciosas o que nuestro único deseo sea tener más posesiones. Vivamos a la luz de la segunda venida de Cristo es el mejor consejo en tiempos difíciles. ¿Estás pasando un tiempo difícil? Esto comparado con lo que Dios te va a dar en la eternidad es muy poco tiempo. Así que ánimo, muy pronto saldrás de esa situación. En Mateo 6:24 encontramos ya una de las últimas lecciones que estudiamos esta semana y es un versículo muy corto pero con profundas verdades para nosotros hoy. Mateo 6:24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al mundo y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor Jesús es claro. Él dice que es imposible que podamos nosotros amar este mundo y amar a Dios al mismo tiempo. No se puede. Porque cuando llegue el momento de la decisión, tú tendrás que escoger dónde has puesto tu corazón. Ahora, no podemos nosotros decir que no amamos este mundo, porque sería mentir. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en el error de amar algunas cosas en esta tierra? El detalle es que si amamos esas cosas en la tierra, podríamos perder las glorias de algo mejor que el Señor tiene para nosotros en el reino de los cielos. En las cosas de Dios no hay un término medio. El Señor no acepta un corazón dividido. Él quiere todo nuestro corazón. Por eso, en los tiempos difíciles, debemos nosotros entender que es buen momento para colocar nuestro amor en lo que realmente multiplica y conviene, y es en el reino de los cielos. Allí donde el óxido, donde los ladrones no pueden hurtar, podemos colocar nuestra mirada, podemos alzar nuestros ojos y mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y como dice el corito, y las cosas cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, las de la tierra, pierden su valor. ¿Sabes por qué valoras tanto las cosas de este mundo, las cosas de la carne, las cosas del mundo? Es porque tus ojos están puestos aquí, en el perímetro humano. Pero si alzas la mirada al cielo y empiezas a contemplar lo que Dios tiene para ti, para tus hijos, para tu familia, verás que vale la pena amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí la Biblia no está diciendo que las riquezas sean alguna cosa mala, pero generalmente las posesiones nos desvían la atención del camino y la eternidad que Dios tiene y quiere para ti. Y por último, la Biblia menciona un tiempo difícil que se acerca. A lo largo de las profecías bíblicas encontramos que vendrá un tiempo de angustia difícil para la humanidad. ¿Cómo puedo yo prepararme para ese tiempo? Lo que estás viviendo hoy no se compara a las pruebas que se avecinan en este mundo. La Biblia le llama a este tiempo un tiempo difícil de prueba, tanto para el pueblo de Dios como para la humanidad. Pero si por la gracia de Dios nosotros aprendemos hoy a ser fieles a Dios, podremos ser fieles a Dios en todo momento. Es cuando no permitimos que las cosas de este mundo nos esclavicen. Hay personas que están esclavizadas a un trabajo, esclavizadas a un vicio, a una debilidad, y eso no te deja preparar para el tiempo difícil. Y aquí viene un principio interesante que la lección nos quería enseñar esta semana, y es el tema del diezmo. Fíjense que el diezmo era un beneficio para el dador, no para Dios, para el dador, porque el dador del diezmo daba constantemente
y su fidelidad se iba poniendo a prueba vez tras vez. Cuando viene tu quincena, cuando viene tu fin de mes, no sé cómo ganas, algunos ganan del día. Cuando viene esa bendición, entonces una prueba constante de fidelidad. ¿Sabes para qué? Porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho también serás fiel. Si en estos tiempos, que son tiempos difíciles, pero no tan difíciles como los que vienen, tú aprendes a ser fiel a Dios en tu mayordomía, en tus diezmos y ofrendas, cuando vengan los tiempos difíciles, seguirás siendo lo que siempre has sido. Por eso es tan importante el tema de la mayordomía, porque no creas que si hoy le eres infiel a Dios, le vas a ser fiel a Dios cuando vengan los tiempos difíciles que se avecinan, cuando no se pueda comprar, cuando no se pueda vender. No, es ahora que tú puedes demostrar fidelidad a Dios. Y si lo estás haciendo, síguelo haciendo, porque el Señor Jesucristo está viniendo y el desenlace de la historia de este mundo será complicado, pero tú estás siendo fiel a Dios ahora y lo seguirás siendo. Por el contrario, si estás fallando a Dios, si no estás siendo fiel, es momento de, como David, humillarnos al Señor, reconocer nuestros errores e ir en busca de esa fidelidad. En tiempos difíciles, lo mejor es aprender a confiar en Dios, de que nuestra vida está en sus manos, de que nuestros hijos están en sus manos, de que nuestras posesiones están en sus manos. Que Dios te bendiga. Permíteme orar por ti. Señor, gracias porque estás con nosotros en tiempos difíciles. Da tu bendición a aquellos que hoy están sufriendo, que tienen temores y angustias normales, porque somos seres humanos. Ayúdanos a comprender que no es nuestra batalla sino la tuya. Da tu bendición, Señor, a todos y que podamos aprender a ser fieles en este tiempo difícil. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.